Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a desarrollar la lección 2.1 denominada ángulos opuestos por el vértice. Esto corresponde a la unidad número 4 del programa de matemática para octavo grado. Observemos entonces lo que se nos presenta y el planteamiento del ejercicio. Si el ángulo, así vamos a llamar a este símbolo, si el ángulo A mide 130 grados, aquí lo podemos observar gráficamente, lo que debemos de responder es lo siguiente: ¿cuánto miden los otros ángulos de la figura? Interesante. Ya se nos presenta la solución de uno de los ángulos, pero hace falta saber la medida del ángulo B, del ángulo C y del ángulo D. Aquí ya hay algunas pistas. Como siempre, en todos los problemas que se nos presenten, hay pistas. Es importante leerlas, asimilarlas. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Esto lo vamos a ver a continuación. Por lo tanto, dice, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están enfrente. Por ejemplo, ángulo A y ángulo C. Ángulo B con ángulo D. Son los ángulos que están enfrente. Veamos entonces cómo funciona esto. A partir de estas dos pistas que se nos da. Nos vamos al área de trabajo. Aquí lo tenemos. Lo primero que nos dice es dos ángulos serán opuestos cuando del vértice se prolonguen esos lados, los lados los compartan. Aquí lo podemos ver, este vértice, si ustedes observan, esta línea se proyecta, ¿verdad? Hasta este extremo. Lo mismo con esta otra, se proyecta hacia el otro extremo y aparentemente comparten esa recta, ¿verdad? El ángulo A con el ángulo C comparten tanto esta recta como esta otra recta. A eso se refiere esta primera pista. Dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Eso es lo que observamos. Para mayor detalle, imagínense ustedes si yo muevo esta parte. Observe qué sucede. Y luego lo acerco. Exactamente vemos que se proyecta a este lado y lo comparten, ¿verdad? Comparten esa misma recta. Tanto de este lado como de este otro. Luego, solo basta aplicar este principio. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, voy a concluir que este ángulo C tiene la misma medida que el ángulo A, que es 130 grados. Hasta ahí todo bien. Ya encontramos la medida del segundo ángulo, del ángulo opuesto. Este con este es opuesto. El B con el D también son opuestos, pero no conozco sus medidas. Aquí tengo que ser muy observador y apelar a la imaginación. Obsérvese acá. Este ángulo con este otro aparentemente están divididos por este segmento de recta. Pero hay algo curioso. Si tomo como referencia esta recta y pongo el transportador, más adelante vamos a ver el uso del transportador, vamos a ver que se forma un ángulo llano. Un ángulo llano que estaría compartido con el ángulo A y con el ángulo B. Y sabemos exactamente que el ángulo llano mide 180 grados. De ese ángulo llano ya conozco una parte, que es 130. Lo que desconozco es la otra parte que corresponde al ángulo B. Entonces aquí hemos deducido esto. El ángulo A más el ángulo B miden 180 grados, aplicando el principio de ángulo llano.
A más B es igual a 180 grados. Es lo que tenemos acá. Solo conozco una parte. Aquí despejamos B. Aplicamos un poco el sistema de ecuaciones que se vio a profundidad en séptimo grado y parte del inicio del programa de octavo grado, ¿verdad? Así que esto está bastante reciente. Veamos entonces, como la medida que desconozco es el ángulo B, entonces A voy a desplazarlo al otro extremo con 180 grados para dejar sola la variable B. Es lo que hicimos acá. Aquí ya movimos la variable A al otro extremo y dejamos sola o despejamos la variable B. Ahora sustituimos, como aquí ya se conoce el valor de A, que es 130 grados. Le vamos a restar a 180 grados menos 130 grados y nos da como resultado 50 grados. Entonces, esa es la medida que tiene B. Y lo vamos a escribir acá. 50 grados. Y se cumple el principio del ángulo llano ahí, ¿verdad? 130 más 50 me da 180 grados. Luego vuelvo a aplicar el principio inicial de que los ángulos opuestos, observe, el ángulo opuesto al ángulo B es el ángulo D. Decíamos, según ese principio, que tienen la misma medida y es que se puede observar con facilidad que esos dos ángulos son iguales. Entonces aquí ya no necesito hacer más cálculos y de una vez aplico ese principio de que los ángulos opuestos tienen la misma medida. Entonces, esto mide 50 grados también. Y aquí puedo comprobarlo. Observe que si tomo siempre como referencia esta recta, la veo en su totalidad, el ángulo C y el ángulo D conforman un ángulo llano, ¿sí? Si pusiera el transportador desde acá y comienzo a medir desde este extremo hasta este otro, me tendría que dar una medida de 180 grados. Y aquí se comprueba, 130 más 50 grados me da 180 grados. Esta parte es fácil, ¿sí? Solo es de mucha observación y de recordar este principio de ángulo llano. Aquí está también una comprobación para todo ello. La medida de estos cuatro ángulos me tiene que dar 360 grados. Si yo sustituyo los valores en cada una de estas variables, llegaría a esa respuesta. Observe, A mide 130 grados, más B mide 50 grados y C mide 130 grados, más D que mide 50 grados. ¿Cuánto tenemos ahí? Exactamente 360 grados. Y es que tiene sentido. Observe usted, si ubicamos un círculo, ¿sí? Lo vamos a hacer transparente y lo ubicamos exactamente en el centro. Vamos a ver ahí. Si ahí es el centro. Ahí. Vea cómo ese pastel, vamos a ver acá. Ahí está, ahí está. Por ahí, por ahí, por ahí, ahí. Observe cómo ese pastel, lo vamos a ubicar mejor para que lo aprecie bien. Ahí me parece. Observe entonces cómo ese círculo, ese pastel, se ha dividido en 4 porciones, ¿verdad? Y al observar cada una de las porciones, vemos que en efecto se completa el círculo. Y sabemos que al ubicar el transportador y completar la vuelta, sumamos 360 grados. Entonces todo eso está comprobado. Muy bien, sigamos practicando entonces. Próximamente les compartiré la opción de desarrollar este ejercicio haciendo uso del estuche de geometría. Vamos a necesitar la regla, vamos a necesitar el transportador. Así que estén más pendientes para los siguientes videos que vienen a apoyar este esfuerzo de aprendizaje de matemática. Un gusto
Les saludó el profesor Néstor Llanes. Sigamos disfrutando de las matemáticas.